Bien, gracias por continuar con nosotros aquí en Ahora por la Super 7. Nos acompaña Rafael Vázquez, Fiquito, dirigente político muy reconocido. Primero en las líderes del PRD, bueno, ahora en esta etapa trabajó por el presidente Luis Abinader, tiene varios años trabajando con el PRM y el presidente Luis Abinader. Rafael Fiquito, bienvenido ahora por la Super 7. Muchas gracias, mis queridos amigos. Yo tengo el placer, el honor de que fui fundador de este programa. Sí. Yo fui de los primeros que vine al programa. O sea, me siento accionista del mismo, emocionalmente y espiritualmente. Me siento en mi casa. Mire, en pocos días seguramente el presidente Luis Abinader para un segundo mandato. ¿Cuáles son las expectativas suyas con respecto al nuevo gobierno? Las expectativas, no solamente mías, sino fundamentalmente del país, son sumamente halagüeñas. O sea, el presidente cada día más se acerca a la gente, procura mecanismos, medios, métodos de ser participativo con el pueblo y con la mayoría que tienen el Congreso Nacional y con los planes, los proyectos que el presidente ha establecido de manera muy, muy abierta y muy democrática. Yo creo que el país está sustentado en buenos cimientos. Es un asunto de voluntad política, de disposición, e incluso menos de 48 horas de la contundente victoria del 17 de mayo, el presidente dio señales muy categóricas de que estaba abierto a un proceso de diálogo, un proceso de exclusión en grandes decisiones. Incluso fue un actor tan abierto y tan entregado al país que dijo que él no iba, que no volvía. O sea, se salió del ring, se puso en una acción de conciliación y de apertura y puso los intereses nacionales por encima incluso de los intereses del partido. No decía ni siquiera de lo de él, lo que es un buen mensaje de que hay una buena voluntad, hay una buena disposición, y yo creo que eso es positivo para la República Dominicana. Fiquito, el presidente Luis Abinader tiene la cabeza muy presionada, entiendo yo, porque hay gente que él entiende que han hecho un trabajo, que ayudaron a que él continuara otro periodo constitucional y quiere colocarlos en posiciones, pero dicen no hay cama para tanta gente. Entonces hay gente a los que le ha ofrecido posiciones que dicen no, yo no quiero ir para allá. Hay intereses entremezclados entre aspirantes presidenciales ya, gente que tienen jerarquía en el Partido Revolucionario Moderno. Y yo digo, caramba, con toda esta complicación y gente que dice que le han ofrecido varias posiciones, yo digo, bueno, a lo mejor el presidente Luis Abinader, para contentarlos, debería de darle la presidencia de la República a alguno de ellos. O sea, renunciar a él y decir, ven tú. Bueno, mira, el presidente, en su primer periodo, que concluye ahora el próximo 16 de agosto, dio una demostración también positiva de que fue consecuente con el equipo político que lo apoyó primero a lo interno de las primarias. Y hablo de un plural, porque él ganó dos veces, al ingeniero Hipólito Mejía, y fue con el 90% de ese mismo equipo. El presidente lo colocó cuando ganó las elecciones en el 2020 en posiciones fundamentales del gobierno central. O sea, una reciprocidad, un reconocimiento al esfuerzo, al aporte, a la lealtad, a la participación del equipo central del PRM. Si tú ves, el ministro de Obras Públicas era el secretario de organización. El de Impuesto Interno era una figura clave en la estructura partidaria del PRM, Luis Valdés. El caso de Yayo Lobatón, el caso de Paliza, que era el presidente del partido. O sea, Fulcal, que fue jefe de campaña, tuvo en educación. O sea, los cargos fundamentales el presidente lo entregó de manera correcta a los que asumieron un rol de compromiso partidario. Porque yo soy de lo que creo que la política es recíproca, es de doble vía. Obviamente con factores, con elementos de formación, de capacidad, que sea el perfil de un cargo específico, pero que siempre predomine el compromiso político partidario. Entonces yo creo que el presidente cumplió. Ahora viene un nuevo periodo y el presidente ha creado
expectativa. Yo decía al principio de esta conversación de que el presidente tiene autoridad moral. Lo tiene con la oposición, porque él se autoeliminó de la competencia. Y con su partidario tiene también autoridad moral porque él le dio la participación de manera masiva y correcta, porque ellos se lo ganaron. En el primer gobierno, ahora en el segundo gobierno hay otra característica, o sea, hay otra perspectiva, o sea, la gente, porque es un problema dialéctico de la sociedad, un problema dinámico. Entonces el presidente también tiene que tener maniobra. El presidente ha hecho consulta, según tú has planteado, yo también he oído parte de eso, no lo digo oficialmente, pero he oído, como lo he oído tú y muchísima gente, de que hay algunas personas, algunos funcionarios que han tenido cierta resistencia. O sea, el presidente es un hombre tolerante, pero el presidente ha demostrado que tiene carácter. Rafael. O sea, yo no creo que eso puede entender. Es un hombre de carácter y un hombre coherente. ¿Qué va a pasar ahora? Acabas de anotar, uno pudiera decir con certeza, en conocimiento de quienes hicieron la primera campaña del presidente Luis Abinader, pero hay una diferencia marcada. En esa primera campaña, cuando resultó electo el presidente Luis Abinader, había menos gente que ahora, en el sentido de partidos que respaldan, de gente que de alguna manera ha fortalecido el PRM. ¿Cómo se va a hacer ahora? Porque estamos hablando de que ahora fueron 22 partidos, 8 movimientos, y prácticamente se reunificó la membresía del PRD en el nuevo PRM, en el PRM. Y lo que conocemos, las estructuras, sabemos que prácticamente está reunificado el otrora PRD alrededor de la dirigencia del PRM. ¿Qué va a suceder ahora? Porque ahora es mucha la gente que hay que complacer. Bueno, en este proceso pasado, el PRM sacó 48%, o sea, como partido. El presidente, como candidato, sacó un 58%. O sea, ese 10% lo aportaron los partidos aliados y los movimientos que se crearon en torno a la figura, a la candidatura del presidente Luis Abinader. Eso indica porque el presidente ha sido ahora mucho más abierto y mucho más receptivo, porque reconoce que ese 10% evitó una segunda vuelta. O sea, hay una segunda vuelta que todo el mundo sabe que en una segunda vuelta se dan factores y se dan circunstancias que en la mayoría de los casos beneficia al que llegue en segundo. Y además había una perspectiva en la oposición de una reunificación electoral en torno a que llegara segundo, que en ese caso hubiese sido el Leonel Fernández. Entonces, ese es un factor que muy bien tú enfocas, que fue diferente a la situación del 2020, que fue prácticamente una situación de más de condena, cuestionamiento a la continuidad del gobierno del PLD que a la propia candidatura de Luis Abinader, que fue diferente ahora. Ahora fue un voto pro positivo a la figura de Luis Abinader, no en contra de la continuidad del PLD en el poder. Entonces eso significa que hay mayores compromisos de tipo partidario y de tipo electoral. Pero ustedes ven la apertura, con el cuidado y la cautela que el presidente está haciendo las designaciones, porque obviamente el factor interno es un elemento a tomar en consideración, es una de las variables que el presidente toma en su tablero de reconocimiento, en su tablero de participación en el futuro gobierno, y por eso crea esa expectativa, porque el presidente está conciliando la lealtad de política, la estructura partidaria con el voto electoral definitivo, decisivo. Evitó obviamente una segunda vuelta. Yo creo que la perspectiva va bien, el presidente está haciendo el enfoque correcto, está manejando la variable que se representa en su tablero de decisiones, y obviamente ya estamos prácticamente a 11 días de la toma de posesión y los días se van reduciendo y obviamente la presión se van incrementando también. Me imagino, porque al menos tiempo, más desesperación. Me imagino que hay ministros y directores
de instituciones que son muy relevantes, que el presidente va a morir con ellos los 4 años más. Y eso es lo que le dificulta al presidente de unos 10, 15 o 20 ministros y directores que él lo dejaría ahí los 4 años. Bueno, hay figuras y hay posiciones que son estratégicamente fundamentales para el manejo del Estado. Por ejemplo, en el área económica, que es una de las áreas más sensitivas del Estado, y en este caso del gobierno central, hay que manejar con mucha cautela el tema, porque hay actores, incluso internacionales, que intervienen en el tema. Está el sector empresarial, el sector de exportadores, importadores, o sea, todos los elementos de la economía, tanto de gobierno como privada e internacional, son 3 elementos que inciden en una decisión. Entonces, en esa área económica, el gobierno ha sido exitoso, relativamente hablando, comparado con la crisis que se ha presentado, tanto cuando tomaron el gobierno, que todo el mundo sabe que estamos todavía en medio de una pandemia, y el tema de Ucrania y otros factores, y se ha manejado con cierta estabilidad. Entonces, la estabilidad macroeconómica es fundamental porque lo macro maneja lo micro. Entonces, como decía, no solamente son decisiones nacionales del sector público y privado, sino también elementos internacionales que inciden, porque el mundo, como es positivo, la globalización en la tecnología, en la ciencia, también lo es en la política. Okay. O sea, porque el mundo es coherente. ¿Tú entiendes? O sea, la dialéctica no es excluyente. La su parte buena y su parte mala. Está aduana, Banco Central, Hacienda, impuestos internos y Banco de Reservas. Correcto. ¿Están ahí? Imagínate, ese señor del Banco de Reserva, que ha sido un fenómeno no solamente político, sino gerencial. O sea, el Banco de Reserva está compitiendo con la banca privada, que es muy buena del país. Y el Banco de Reserva está compitiendo. Incluso está en vanguardia en problemas tecnológicos y en términos sociales, ni se diga. O sea, todos los grandes eventos de este país está presente el Banco de Reserva, y eso es también positivo. O sea, que como se dice, que mientras más riqueza hay, sea pública o sea privada, eso ayuda a la estabilidad social del país. Estaríamos diciendo que no sé en qué tiempo, pero los presidentes y los gobiernos apenas podrán nombrar los titulares de entidades, y digo yo qué bueno, porque tenemos incluso una ley de servicio civil y carrera administrativa, claro, que las personas llegan por competencias, por capacidades, incluso para designar una persona ya no se puede. Usted tiene que consultar al Ministerio Administrativo, ¿verdad? El Ministerio de Administración Pública, perdón, para ver si procede o califica para un puesto que usted dice que tiene vacante. Entonces, las entidades que han sido eficientes, como el Banco de Reservas, es que el titular no desmanteló la estructura, que había adquirido una capacidad de una continuidad de tiempo en las posiciones. Pero pasa también, los maestros, usted no puede nombrar un maestro. Claro. Tiene que ser por capacidades y competencias. Y concursos. Los médicos pasa lo mismo. Ya en el ámbito militar también es igual. En la policía. O sea, hemos ido ampliando ese espectro de continuidad en el Estado. No, y se ha ido fortaleciendo el aspecto institucional. O sea, eso es positivo, aunque lo político, y obviamente yo lo que soy político, en gran parte tenemos cierta retaliación con eso. Lo cierto es que eso es positivo. O sea, yo creo que nosotros tenemos que apostar al tema institucional, o sea, al tema de la formación, de la capacidad de técnica. ¿Qué es lo que obliga a eso? Bueno, a la jerarquía política de los partidos, que formen a sus militantes. O sea, que hay incluso la ley electoral que genera financiamiento de los partidos, establece 1% de la formación de los militantes de los partidos. Sí. ¿Qué es lo que es eso? Un tema de competencia. O sea, lejos de eso ser negativo, eso es positivo. ¿Por qué? Porque un político no tiene por decreto que no pueda tener formaciones técnicas y profesionales e intelectuales. Claro que no, porque el que maneja gente, eso es gerencia humana, tiene capacidad para manejar los números,
para manejar la fórmula, para manejar la economía, para manejar la política. Entonces, yo creo que es un asunto de voluntad política y un asunto de comprensión de los partidos. Rafael, yo creo que la escuela de formación de los partidos debe de volver a ser un elemento de vanguardia en la militancia de los partidos, en el qué hacer de la acción partidaria. O sea, el tema de formación. ¿Por qué? Porque para tú llegar al Estado, tú tienes que tener cierto nivel técnico, académico, intelectual, o sea, que te forme como ente de desarrollo. Porque tú no puedes desarrollar un país si tú no tienes comprensión de la causa que crean esos problemas. Entonces, ¿dónde se origina ese conocimiento? En la formación. Y la ley fue inteligente, fue preventiva y establece 1% en la formación de los militantes políticos. O sea, yo creo que ese es un reto de los partidos políticos y yo aplaudo, soy partidario de que el elemento formal, el elemento de conocimiento, sea una herramienta también, aparte de la militancia política, aparte de los méritos políticos, que son importantes, porque si no hay una base democrática, si no hay un ejercicio democrático en un país, por más intelectuales que haya, por más académicos que haga, no van a poder desarrollar. Ya tenemos el ejemplo de Venezuela, un país millonario de naturaleza, petróleo, oro, de todo. Sin embargo, hay millones de venezolanos fuera de su país. ¿Por qué? Porque no hay democracia política. O sea, los partidos son el sustento de la democracia. Por eso tenemos que formarnos, tenemos que ponernos en las condiciones que siguen las sociedades para nosotros seguir siendo la vanguardia del proceso en cada uno de los países. Rafael, el presidente ha posteado en un sondeo que está haciendo la siguiente pregunta que nosotros nos gustaría saber tu respuesta como exdiputado y como veterano de los partidos políticos y conocedor del Congreso. ¿Apoyas que se reduzca la cantidad de diputados en el Congreso Nacional? Pregunta el presidente. Sí. ¿Qué tú responderías? Mira, hay no voy a decir un consenso, pero hay una opinión mayoritaria de la sociedad dominicana de que debe de haber una reducción en la cantidad de miembros, básicamente de la Cámara de Diputados. Porque el Senado tiene un solo miembro por provincia. O sea, yo creo que es una representación correcta. O sea, porque debe haber una voz en el primer poder del Estado, que es el Congreso Nacional. Con el tema de los diputados, yo creo que se requiere de un estudio, de un análisis profundo para que, primero, establecer el mecanismo y segundo, establecer la cantidad de diputados que deben de ser representantes de cada una de las provincias. Yo creo que hay demasiados diputados. Creo que el número ha sido exagerado y requiere, reitero, de un cuestionamiento, de una participación de ese elemento. Pero, reitero, mayoritariamente el país está de acuerdo en la reducción. O sea, obviamente, ya hay una ley, por ejemplo, que dice que el mínimo de representantes de cada provincia son 2. Sí. O sea, que hay 7, 8 provincias, Pedernales, Dajabón, Bauruco, Santiago Rodríguez, que tienen 2 diputados, o sea, son 7 u 8, el Ceibo, Atomayor. Bueno, eso está correcto. O sea, hay establecido un mínimo ya, de que sean 2. O sea, yo creo que hay un punto de partida. 2 por provincia. O sea, mínimo 2. Según la ley, sí. Actualmente. Uh-huh. Entonces, lo que tenemos que establecer es un número que puede ser un máximo. Uh-huh. O sea, 3 o 5, el máximo, por provincia. O sea, yo creo que es un buen punto de partida para establecer un buen debate, una buena discusión en ese aspecto. O sea, partiendo de un mínimo, que ya lo tenemos, que son 2, y un máximo, que lo podemos discutir, 3, 5, porque hay provincias como Santiago, la provincia de Santo Domingo. Aquí hay circunscripciones que tienen 7 en la capital. 11. 11. Hay la número 2 de la provincia de Santo Domingo, tiene 11 diputados. ¿Y no sería mejor establecerlo por la población, por representación? Hay que decir que está por población. Uh-huh. Así es que sí, está. pero por población y con un mínimo y listo, ya. Bueno, o sea, 3. Te digo, 3. Establecer un mínimo. O sea, puede ser por población, puede ser territorial, o sea, lo que sea. Ahora, yo lo que digo, hay un mínimo, que es 2, que es correcto, desde mi punto de vista. Y establecer un máximo.
Pero bueno, ¿sobre qué mecanismo el máximo? Bueno, lo discutiríamos. Chiquito, Pero eso tiene que ver, hay que reducirlo, ¿hasta obviamente. dónde un gobierno, un presidente en reelección, que nos tienen habituados muchos gobiernos y muchos presidentes, cuidar la manera de que los funcionarios, a sabiendas de que no hay más oportunidades, hacen de la suya? ¿Hasta dónde debe tener un presidente ese cuidado? Mira, este gobierno, este presidente, ha dado demostraciones muy categóricas de que enfrenta la corrupción. Lamentablemente, la corrupción en el ser humano es intrínseca. Yo siempre pongo el ejemplo de Jesús de Nazaret, de los discípulos, que eran 11, y ahí había un ladronazo, que era Judas, era el recaudador, y cogía dinero con Jesucristo, que se sabía que lo que estaba haciendo. O sea, es muy difícil el tema de la corrupción, porque lamentablemente el ser humano tiene muchas debilidades. Este gobierno ha demostrado voluntad política, ha demostrado disposición. Aquí hay ejemplos de varios funcionarios que fueron desvinculados de la administración pública, o sea que el presidente lo sacó del tren gubernamental. Incluso a 2 meses, 3 meses del gobierno hubo casos y ha habido voluntad política. El mismo accionar en el Ministerio Público, en la justicia. ¿Tú crees que ha sido justo, ha sido equilibrado eso del Ministerio Público? Bueno, el mecanismo yo creo que es correcto, porque siempre volvemos al tema humano. O sea, yo creo que la procuradora... Ella dijo que ni ganó ni perdió, dice ella. Que ni ganó ni perdió. No, yo creo que la sociedad, ella es valorada en la sociedad con más acierto que desacierto. Pero eso... Yo creo que ella salió de manera positiva de su gestión. Nadie tiene 100%. Alguien decía ahorita que nada es 100% malo ni 100% bueno. Pero Fiquito, la parte que tiene que ver con sacar de circulación a una persona por rumor o porque denuncien, no pone en riesgo, en peligro, aquello de la presunción de inocencia de cada ciudadano. Usted es inocente hasta tanto haya una condena definitiva e irrevocable. Correcto. Entonces, eso de que porque en las redes sociales o en los medios de comunicación se diga, se escriba, la presunción de inocencia me parece que es una institución superior a cualquier otra acción. Y te comento que hablando ustedes de los diputados y volviendo al tema de la formación de los dirigentes de los partidos políticos, tú que fuiste diputado y coincidimos en una ocasión ya hace unos años, y yo era el encargado de prensa del bloque de diputados del PLD, sí. Estoy viendo más de 20 diputados que se formaron en un máster en Derecho Constitucional y Derecho Público. Y eso también refleja dentro de la actitud de apertura y de formación, claro, que el caso de Alfredo Pacheco, que es que él preside la Cámara de Diputados. ¿Tú estás de acuerdo con que esa decisión, máster en Derecho Constitucional y Derecho Público, tú estás de acuerdo con que Alfredo Pacheco continúa al frente de la Cámara de Diputados? Claro, claro. Es que los resultados son los que avalan la gestión de los funcionarios públicos. Y el diputado Alfredo Pacheco ha demostrado, primero, conocimiento del manejo legislativo. Segundo, es una persona abierta. O sea, tercero, Pacheco es conciliador. Y tú que estuviste vinculado administrativamente al Congreso, tú sabes que los partidos, los diputados, diputadas y los senadores y senadoras, cuando llegan al Congreso, tienen otro pensar. Una cultura democrática totalmente más diferente. ¿Por qué? Porque se crea un ambiente, primero, de vínculo afectivo, y segundo, la mayoría de los proyectos que cursan y tienen salida como ley ya, como resolución en el Congreso, el 90%, reitero, es por más afecto y por vínculo afectivo que por línea partidaria. Entonces, es una categoría. La conciliación es una categoría. Y el Alfredo Pacheco ha hecho un máster en eso. Fíjense ustedes que cuando el PLD tenía el control del Congreso, Pacheco siempre fue un ente de vanguardia en la moderación, en los debates y en la salida
de proyectos de importancia para el país, Pacheco fue un actor, siendo opositor en su rol de diputado. Y ahora, siendo mayoría, que lo fue en este Congreso que concluye ahora el 16 de agosto y lo será a partir todavía con mayor apertura de decisión para el PRM, Pacheco sigue siendo abierto. Fíjense ahora con el tema del Código Penal, que se creó una comisión para pasarlo antes del 16 de agosto. No se pasó. Pacheco planteó con el presidente de la comisión, con Alessi, vista pública. Y hubieron una serie de sugerencias, de iniciativas, y buscó consenso. Ni siquiera el informe se presentó. ¿Por qué? Porque había sobre la mesa 15 o 20 propuestas que no fueron conocidas por la comisión. ¿Y quién auspició eso? Fue Alfredo Pacheco. El Pacheco, yo creo que se ha ganado el derecho de continuar siendo presidente de la Cámara de Diputados, porque además es un factor de garantía de que la minoría, no solamente de los bloques opositores en este caso, sino de la sociedad, tengan la oportunidad de tener un espacio de debatir y ser oído. Porque a veces una opinión, una sugerencia, una idea que tenga un 10%, le gana el 90%. Entonces, si tiene un espacio de oportunidad, entonces Pacheco genera, Pacheco garantiza un espacio de ser oído, del debate, y que tú tengas la oportunidad de tus opiniones, de tu criterio, tengan un espacio de decisión. Entonces yo creo que la sociedad requiere eso. Nunca una mayoría es sinónimo de preocupación. Lo preocupante es que se utilice de manera incorrecta esa mayoría. Y Pacheco garantía de que esa mayoría no va a ser utilizada para abusar, ni para perseguir, ni para retaliaciones. Porque ese ha sido su accionar, ese ha sido su legado, esa ha sido su historia de ser un hombre de conciliación. Y esa mayoría del Congreso necesita una conciliación. Y Pacheco es garante de esa conciliación. Fiquito, ¿ha habido algún encuentro con el presidente Abinader después de las elecciones presidenciales del 19 de mayo pasado? ¿Qué rol pudiera jugar Fiquito Vázquez en el nuevo gobierno del presidente Abinader? Bueno, yo he conversado con el presidente unas 2 o 3 ocasiones. Uh-huh. Después de las elecciones. Sí, no hemos definido posiciones, pero era como yo decía ahorita, nosotros creemos en la reciprocidad de la política, creemos en la coherencia del presidente y creemos que el presidente es un hombre justo. Yo creo que nosotros hicimos un trabajo, los hechos están ahí, hicimos un rol importante en la campaña y incluso apoyamos al partido del Toro, el partido de la Unión Socialdemócrata. Fue por ahí que se fueron. Sí, se vieron los votos. Incluso todo el mundo sabe que nosotros fuimos históricamente un alto dirigente del PRD, y lo digo con mucho orgullo porque yo respeto la historia y los símbolos del PRD. Nosotros, el partido del Toro, en la boleta A, o sea, la boleta presidencial, sacó más votos que el PRD. No me diga una cosa así. Sí, en la boleta A sacó más votos que el PRD. En la boleta A, el Toro. ¿Entiendes? Entonces nosotros fuimos un factor ahí. Fuimos un factor importante. ¿Y cuánto de ingresos tiene el Toro más o menos mensual? Yo creo que 1 millón y pico. ¿Y el otro? 28 millones. 28 millones. Sí. O sea, ¿tú entiendes? Entonces ese es un factor, y además el hecho de que nosotros reducimos, digo, no lo decimos con orgullo, pero es la verdad, reducimos al PRD a la mínima expresión. Nosotros fuimos un factor. Es decir, que esa cosa que está en la Chuchi con Sarasota, esa casa ahí que tiene Piñera. Bueno, acaba de renunciar en el día de ayer el secretario de organización, Ramón Pimentel. Que quiten eso y que... Oye, ayer todavía renunció el secretario de organización. Esa casa la pueden donar y que deja eso así. Yo se puede ahogar, crea. Exacto. Bueno. Y dan buen. Mire, un buen uso social. Para terminar. Finalmente, sí. Piquito, mire, usted se pone a ver el WhatsApp a veces, el presidente. A ver si aparece algo ahí. No, mire, yo primero soy un hombre, y ustedes me conocen, el país me conoce, que yo era un hombre de acción militante. Yo hace tiempo que estoy metido en la iglesia católica. No me diga. Gracias a Dios. Sí, yo he logrado una paz espiritual. A veces ver WhatsApp, a veces. No, porque yo tengo un compromiso, un acuerdo con Jesucristo. O sea, un 90, oiga esto. ¿O es posible que a mí te diga, mira, por fin salió? No,
Oiga, no, ahí están los compañeros de ahora pegado. Y yo tengo con Dios un compromiso a través de Jesús. Un 90% es de ellos y un 10% es mío. Pues yo no puedo renunciar 100% a mi naturaleza, porque eso sería peligroso. Es un país como el de nosotros, que entonces no puede ni salir a la calle. Hay un 10% que es Fiquito. Fiquito, entonces finalmente, ¿hay alguna posibilidad de reunificar la familia PRMista? Bueno. De llevar lo último que queda ya a un solo partido. No queda nada. Queda muy poco ahí. Pero yo creo que sí. Incluso el presidente dio paso, incluso concreto, en el proceso pasado, de buscar una unificación. Lamentablemente, el presidente del PRD no entendió el proceso. Dio paso el presidente. Sí, el presidente para una alianza con Miguel. Correcto. Dio paso. Pero ¿y qué no lo dejó? El orgullo del presidente del PRD, los celos con el presidente Luis Abinader, tú sabes, es la única explicación que yo tengo, porque incluso tanto Junior Santos como nosotros, que fuimos competidores de Miguel Vargas a la presidencia, le planteamos, mira, la gran diferencia de nosotros contigo es que nosotros creemos que la alianza electoral debe ser con el PRM, no sobre la base ni de decreto, ni de contrato, ni de empleo, porque nosotros no hicimos nada en el 2020 que Luis sea presidente. Claro. Ahora, pero para el 24 nosotros debemos de ser parte de esa ser coalición. Un presidente distinto. ¿Pero distinto de qué? Él aspiraba a ser un presidente distinto. Con un 0.5%. Es verdad que Por fue distinto, sí. Distinto. Fue distinto a la historia del PRD. Él fue coherente ahí, pegó esa. Bueno. 0.5. Pegó esa. Sí, 0.5. Muchas gracias, Fiquito. No, gracias a usted y por la oportunidad, y siempre estamos a la orden. Bien, gracias, Rafael Vázquez. Fiquito. Nos vamos a la pausa, regresamos en breve aquí en Ahora por la Super 7.